y el desarrollo de software basado en modelos. Además, es director de la Maestría en Ingeniería de Software, MISO, y cuenta con más de 10 años de experiencia en el desarrollo de software y la formación de equipos técnicos. Bueno, y hoy Darío nos lleva a reflexionar sobre un tema muy importante y es el rol del arquitecto de soluciones. Así que démosle un fuerte aplauso. Buenos días a todos, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a nuestro LATAM Architecture Day, la segunda edición. Qué felicidad tenerlos a todos acá. Casi que después de que se acabó el primero ya estábamos pensando qué hacer, qué tendría que ser el segundo, cuándo lo haríamos y ha sido un trabajo arduo, el de muchas personas, así que felicitaciones a los que nos han ayudado y a ustedes bienvenidos, bienvenidos por estar acá, gracias, ojalá pasen un gran día, lo disfruten, aprendan muchísimo, conozcan gente, entre ustedes pueden hablar, ir al stand de los expositores y de los patrocinadores y por supuesto disfrutar de todas las charlas que vamos a tener. Bueno, la mía es la primera y a la primera se le debe perdonar todo, ¿cierto? Entonces aquí estamos aprendiendo todo, si funciona el micrófono, si funciona el videobeam, si funcionan todas las cosas. Y cuando estábamos hablando del diseño de este Architecture Day para hoy, pensábamos primero en un tema central, un eslogan, una frase que nos uniera a todos y que representara lo que queríamos hacer hoy. Y esa frase fue la arquitectura como herramienta de transformación. Ojalá logremos durante el día, quienes vamos a estar aquí, transmitirles ideas alrededor de este concepto o de esta frase y que ustedes la puedan apropiar, llevársela y aplicarla en sus organizaciones. Ojalá aquí haya también pues, muchos arquitectos que estén ávidos de aprender cosas nuevas. Durante el día vamos a estar trabajando o vamos a estar presentando diferentes ideas y vamos a estar acompañados de, bueno, los nombres que están ahí seguramente y las caras que están ahí lo dicen todo. Vamos a estar acompañados de muy buenas personas y muy buenas charlas para darles a ustedes una idea de qué entendemos nosotros por la arquitectura como herramienta de transformación. La buena noticia para mí es que yo vengo hoy a dejarles inquietudes, dudas, preguntas y la buena noticia para mis compañeros de presentación es que tienen el resto del día para responderlas ellos. Entonces, por favor, ojalá tomen esta charla como el abrebocas, como lo que nos debería motivar para el resto del día. Un saludo y una felicitación muy especial a Nicolás, que fue papá hace 2 días y está aquí, igual, felicitaciones. ¿Se imaginarán cuánto ha dormido Nicolás? Pero aquí está presente, entonces felicitaciones también a Nicolás. Bueno, muy bien, sin más preámbulo, mi charla y lo que yo quiero hablar con ustedes hoy, pues es de un tema que me apasiona, que me gusta, que es la arquitectura de solución, es en lo que más trabajo, es en lo que más me gusta hacer, pensar, investigar, enseñar y discutir con ustedes. Si aquí hay arquitectos de solución, bienvenidos, ojalá podamos discutir durante el día, intercambiar ideas. Y yo creo que ese arquitecto de solución hoy en día es una pieza clave en lo que nos está pasando. Yo creo que pues no es un misterio cuando digo lo que nos está pasando. ¿A qué me refiero? Estamos hablando de los cambios tecnológicos, la inteligencia artificial, los cambios en la computación cuántica. Cada día escuchamos una noticia nueva, cada día vemos que algo nuevo pasó, que China sacó un computador cuántico súper espectacular o que OpenAI sacó sus agentes. Cada día pasa algo nuevo. Cada día estamos diciendo, ¿qué pasó? Esto va muy rápido. Si preguntáramos a alguien en los 80s qué opinaba de la tecnología, seguro nos diría que iba muy rápido. Y si le preguntáramos a alguien en el año 2000 qué pensaba de la tecnología, nos diría que va muy rápido. Pero es que en serio yo sí creo que va muy rápido. Sí nos tocó a nosotros una época muy rápida, ¿no? Todo cambia. Si vemos este hito que está acá, o estos hitos que están acá, a nivel de tecnología, de IA, de blockchain, de IA generativa, de computación en la nube, de computación cuántica, si cada punto representa uno de esos hitos, pues fíjense que es que realmente en los últimos 2 años está complicada la cosa, ¿no es cierto? Se nos vino todo encima. Y como arquitectos necesitamos estar pendientes de todo lo que está sucediendo. Usted está aquí, arquitecto, ¿de acuerdo? En este mapa estamos ahí.
ahí nos puso la historia. Ahora, el año entrante cuando nos veamos o si nos volvemos a ver en 2 años, posiblemente esa nube de puntos sea mucho más densa de lo que la estamos viendo. Pero el reto es muy grande para nosotros. Miren lo que ha pasado con el tiempo. Se han venido acelerando realmente las cosas. Si ahora únicamente nos quedamos con los hitos relevantes en el tema de IA, pasa lo mismo. Tenemos en esta época que vivir la bomba, ¿cierto? La revolución, la explosión de todo lo que tiene que ver IA aplicado a diferentes verticales de negocio como habilitador de los negocios, del aporte de valor a cada negocio, pero también desde el punto de vista de ingeniería, cómo ahora desarrollamos, diseñamos con el uso de inteligencia artificial. Entonces, estamos claros que se nos vino esto encima, que es muy rápido, que tenemos muchísimos retos, y pongámonos durante estos minutos en los que yo voy a hablar en los zapatos de un arquitecto de solución, ¿cierto? Ahorita entenderemos un poco más qué creemos que debe hacer este arquitecto de solución, pero por ahora planteémonos algunos retos o miremos cómo ven los demás lo que está sucediendo. Yo quiero traer aquí algunas cifras, algunos hechos, y luego discutir nosotros como arquitectos de solución qué hacemos para solucionar esos retos que tiene el negocio y que espera que como arquitectos de solución le ayudemos a superar. Voy a basarme en algunos reportes, sobre todo en este reporte de McKinsey que habla de Super Agency. El término es acuñado por Hoffman en su libro de Super Agency. ¿Y a qué se refiere él con una Super Agency? ¿Qué es esto? Es usualmente la apropiación de una tecnología o de un bien común, un servicio, por una gran cantidad de la población. Ejemplo, pues la luz, la electricidad, el agua, el teléfono, internet, es algo que es pervasivo, ¿cierto? Que está en todos los hogares, en todas las industrias, está en todo lado. Ese es como el concepto del super agency. Y lo que nos dice Hoffman es, IA es el siguiente servicio que va a ser pervasivo, que va a estar en toda la comunidad, en todas las casas, en todos los hogares, en todas las empresas, en todo el mundo, ¿de acuerdo? Y basado en este reporte, lo que estamos viendo es que las empresas que fueron consultadas, todas Fortune 500 en este informe, el 1% de todas ellas dice, yo creo que tengo un esquema maduro de desarrollo basado o de uso de IA en la producción de valor en mi organización. El 1% se siente tranquilo, maduro. Sin embargo, también un punto importante de este reporte es que si se le pregunta a los cuadros directivos de las empresas si cree que están listos para el uso de IA, en general los directivos dicen no, no tanto, pero si le preguntan a los empleados dicen sí, yo lo uso todos los días. Mi jefe no sabe, pero yo lo estoy usando. Yo estoy más listo de lo que usted cree. En general, las personas que están en el día a día, en sus actividades, en sus procesos, en su labor manual del día a día, quiere y necesita de herramientas de IA. Y como arquitectos de solución nos vemos claramente enfrentados a este dilema, ¿no es cierto? Tenemos que construir soluciones que apoyen a ese empleado que está ávido de trabajar con IA generativa, por ejemplo. Y esta frase que está acá reafirma un poco lo que les estaba diciendo. Los cuadros directivos creen que al menos un 4% de sus empleados están utilizando herramientas de IA generativa, en al menos un 30% de su trabajo. Eso es lo que ellos creen, pero la realidad es otra, es que es 3 veces ese número. Es casi un 12-13% de empleados en las organizaciones los que están usando por su propia cuenta las herramientas de IA. Siquiera sin que la empresa me la esté proveyendo o me esté dando esa capacitación o las soluciones que me estén generando ahorita las estén dando, las estoy usando por mi propia cuenta. Eso es bueno, claro, es chévere porque el empleado quiere utilizar herramientas de IA, quiere aplicarlas en su día a día, quiere mejorar, pero no lo está haciendo de una forma alineada con los objetivos del negocio. No está haciendo un paso claro, no está siendo estructurado, no estamos siguiendo un proceso. Es algo más bien orgánico que está surgiendo en cada uno de los escritorios de nuestros compañeros de trabajo. Eso es bueno, pero hay que controlarlo. Una cifra curiosa también, más o menos el 62% de los usuarios que más
utilizan las herramientas son las personas de entre 35 y 44 años. Los millennials, ¿no? Un 50% está en el rango de los 18 y los 24. Uno pensaría quizás que los jóvenes son los más ávidos o lo usan para otras cosas posiblemente, pero el segmento que más lo está usando es el del empleado que está pienso yo, en un punto de su productividad súper alto cuando estamos hablando del trabajo dentro de una organización. Ese es nuestro usuario. Como arquitectos de solución deberíamos estar pensando en que ahí está el usuario al que le estamos diseñando ahora nuestras soluciones de IA generativa. La tecnología definitivamente va muy rápido, lo hemos dicho. Claramente necesitamos generar habilidades como arquitectos de solución. Más que decir que la IA es importante y que la IA generativa por supuesto que nos va a ayudar, y como arquitecto de solución, yo cómo me estoy preparando para eso. Y esos son los retos y las preguntas que yo quiero dejarles hoy acá. Es claro que tenemos que apoyar al negocio y que tenemos que aportar de nuestra parte, pero ¿y cómo me estoy preparando yo para eso? Porque la tecnología va rápido, pero esa no puede ser la respuesta que yo le dé al negocio. Si vemos más cifras, nos damos cuenta que casi el 47% de los cuadros directivos creen que el tiempo en el que estamos entregando nuestras soluciones no es el adecuado. Estamos entregando o que estamos aportando soluciones basadas o que utilicen IA de una manera muy lenta. ¿De quién es la responsabilidad de agilizar la entrega de valor y de agilizar la entrega de estas soluciones? Muy probablemente de nosotros como arquitectos de solución, y tenemos esa responsabilidad de hacerlo. Finalmente, es importante resaltar esta trilogía que está acá: la tecnología, los empleados y la seguridad. Y como arquitecto de solución estoy en el centro de esa trilogía, y son variables que tengo que considerar cuando esté diseñando mis arquitecturas de solución. Entonces, les comentaba sobre este punto que está acá, que nos muestra un poco en un nivel de madurez donde encontramos la mayor cantidad de empresas hoy, y vemos que están en lo que se llaman los cuadrantes emergentes y desarrollo, y es pilotos de inteligencia artificial que tienen alguna mejoría, que tienen algún impacto, que hacen un cambio menor en la productividad, pero que todavía no es trascendental en las organizaciones. Tenemos espacio para hacer cosas como arquitectos de solución. Pienso que el momento es increíble. Es el momento de replantear cómo es que diseñamos nuestras soluciones, cuáles son los procesos de arquitectura de solución que estamos construyendo y cómo nos estamos acercando al negocio para proveerle valor basado en la IA generativa. Y movernos hacia la parte de allá. Casi un 70% de las empresas que se estudiaron en este informe, pues están ahí. Estoy haciendo un piloto, estoy haciendo un pequeño cambio, estoy probando qué puedo hacer con esta tecnología. Pero el reto es todo, está todo abierto. Solo un 1% considera que ya lo tiene controlado. Eso es nada, ¿cierto? O sea, tenemos el panorama completamente disponible para hacer mejor nuestro trabajo. Si miramos un poco este informe de los desafíos y oportunidades del mercado laboral por el Foro Mundial, nos dice que cerca de 170 millones de nuevos empleos serán creados para el 2030, pero que 92 de esos serán desplazados, 92 millones serán desplazados. Sin embargo, hay un superávit, el balance es positivo. Pero yo como arquitecto de solución, de nuevo, tengo que entender que esto está cambiando, que el negocio está cambiando, que las herramientas, modelos, procesos que yo estoy usando en mi práctica de arquitectura tienen que tener en cuenta que incluso los empleados que van a utilizar mis soluciones van a ejercer funciones diferentes a las tradicionales para las que yo vengo diseñando mis soluciones. Y uno de esos 5 grandes impulsores de estos cambios que vamos a ver acá en la parte laboral, en primer lugar es la innovación tecnológica y la IA. Entonces tiene que ser un insumo muy importante para mí. Mirando otras cifras de interés, sobre todo en este informe que tenemos acá, que nos habla que el 80% de los proyectos en finanzas que tienen que ver con IA no llega a producción.
80% no llega a producción, se queda en un piloto que no logró evolucionar y llegar a ser un producto. 20% lo logra, pero de esos el 70% no logra demostrar que aportó valor. ¿Cuánto costó ese proyecto y si realmente afectó o no afectó de forma que sea positivo, ¿no es cierto? Que el valor sea tangible, que sea rentable ese proyecto. No se logra. Solo un 30% logra hacerlo. Es una cifra preocupante. Preocupante, pero también un reto importante como arquitectos nosotros y particularmente, porque obviamente no soy objetivo, pues arquitectos de solución, tenemos que mover esos números. Primero, llegar más a producción y segundo, ser capaces de demostrar como arquitectos de solución que esa solución que estoy diseñando basada en IA es rentable y aporta valor. Yo creo que hay un reto muy importante para nosotros. Pero ¿y por qué fracasan ese 80% que está ahí, que no lo logró? ¿Qué pasó? ¿Dónde están las lecciones aprendidas? ¿Dónde se cayeron los demás para yo no caerme también ahí? Principalmente en los datos. 35% de los fracasos de ese 80% que no lo logró se debió a una mala utilización o una mala calidad de los datos disponibles en su proyecto. Uno pensaría quizás que el segundo factor es también técnico. El segundo factor de fracasos con un 28% es la resistencia organizacional. Es la gente, es cambiar la mentalidad de las personas. Es convencer a mi equipo de que ahora la información generada por un agente automático, por un robot, es confiable y que la podemos utilizar o no. Es convencer a mi jefe de que lo que estoy haciendo es válido, pero ¿a quién voy yo a responsabilizar si algo sale mal? ¿A un robot? Quizás no va a ser tan fácil, ¿cierto? Entonces hay unos retos organizacionales y hay un factor humano que impide también que lleguemos allá. Como arquitecto de solución debo tener eso en cuenta. Deuda técnica con un 22%. ¿Cómo integro los sistemas legados que ya tengo en operación, que ya tengo en producción, con los nuevos sistemas basados en inteligencia artificial? Ahí hay un reto de arquitectura enorme. ¿Cómo voy a hacer para que convivan mis sistemas legados con las nuevas tecnologías que están llegando? Porque no los puedo reemplazar, no debo reemplazarlos todos, pero deben convivir. Y ese reto es importante también y algunos aspectos regulatorios que no voy a entrar en detalle ahí. Entonces, en últimas, ¿problemas tenemos? Por supuesto que sí. Como arquitectos de solución nos tenemos que enfrentar a la velocidad a la que estamos, nuestro negocio nos va a pedir cosas. Haciendo un pequeño resumen de lo que hemos visto, necesitamos movernos del piloto al producto que realmente puede llegar a operación y demostrar que tiene un valor, pero tenemos que tener cuidado con algunos obstáculos que se nos van a presentar. No podemos simplemente hacer proyectos de IA porque sí, sin objetivos definidos, sin casos de uso claros, con calidad de datos cuestionable, con más una tecnología por capricho tecnológico, por un gusto tecnológico. No tanto eso, deberíamos tener un enfoque más de negocio y también entender que debemos ir gradualmente haciendo más complejas las soluciones que estamos planteando, empezando por soluciones más sencillas. Entonces, en últimas, somos arquitectos de solución, ¿o qué hace un arquitecto de solución? Un arquitecto de solución soluciona problemas, ¿cierto? Soluciona problemas de negocio con el uso efectivo y eficiente de la tecnología que tiene a la mano, tanto la tecnología, la infraestructura, las aplicaciones legadas, como lo que está llegando a última hora. Es decir, ese arquitecto de solución tiene en su cabeza dos cosas. Uno, todo lo que le está diciendo el negocio que quiere que pase con la IA, que sea más flexible, más rápido, tener atención más rápida a sus clientes, solucionar los casos más rápido, generar los correos más rápido, procesar la información más rápido, tener los informes más rápido, ser más rentable, ser más competitivo, posiblemente disminuir sus costos fijos de muchas formas. Todas estas son preocupaciones del negocio. Y el área de tecnología también tiene preocupaciones. ¿Y qué infraestructura tengo para esto? ¿Qué tanto debe ser flexible? ¿Qué tanto debe ser rápido? La seguridad es un problema ahora. ¿Cómo hago para convivir esos dos mundos y tener todos estos conceptos satisfechos, si fuera posible, en la cabeza de ese arquitecto de solución? Estas son las preocupaciones a las que nos estamos enfrentando. Estos son los retos como arquitectos de solución
que me está planteando mi negocio hoy en día. Y por supuesto, lo que yo creo es que en este punto de la historia, el arquitecto de solución es capaz de estar ahí, de entender todos esos retos de los que he venido hablando y de trabajar en pro de su solución. Pero tiene una obligación, es decir, hay una oportunidad enorme, claro, la hay, pero también hay una responsabilidad del arquitecto de solución de formarse, capacitarse y cambiar su forma de ver las soluciones tradicionales para ofrecer ahora este tipo de soluciones. Quisiera revisar rápidamente como esos retos a los que se ve enfrentado el arquitecto de solución y cuáles deberían ser, cuál debería ser ese enfoque con el que él debería tratar de trabajar estos retos. El primero es claramente un tema de infraestructura. No hay un orden particular, ni es más importante el primero que el último. Simplemente son ideas y reflexiones que quisiera dejar hoy acá. La infraestructura. ¿Estamos listos con la infraestructura que tenemos para realmente llevar a producción nuestras soluciones basadas en la inteligencia artificial? Eso es algo que el arquitecto de hoy debería estar cuestionándose. Para quienes trabajan un poco en el tema o han escuchado las arquitecturas de referencia sobre las que yo creo que un arquitecto de solución debería trabajar y debería estar evolucionando, manteniendo y madurando, deberían considerar de entrada este tipo de problemas, ¿no es cierto? Y atacarlo de una vez, pero no para el problema de hoy, pensando en lo que viene. ¿Cuál es la infraestructura de cómputo que yo voy a necesitar, que mi negocio va a necesitar? Voy a tener cosas en la nube, voy a tener cosas en tierra, en el borde, computación en el borde, ¿no es cierto? ¿Qué tanto los modelos que voy a utilizar van a consumir? La seguridad, todo el tema de infraestructura debería tenerlo yo concebido y preparado pensando en las soluciones híbridas, negocio, sistemas legados tradicionales e inteligencia artificial con las que yo me tengo que enfrentar. Entonces, acá hay una oportunidad enorme, sí, claro, el arquitecto de solución debería tener en cuenta este tipo de infraestructuras, darse cuenta que ese 80% de aplicaciones que no llegó a producción, en buena parte también se debía a la infraestructura inadecuada, pero ¿qué voy a hacer yo como arquitecto de solución para prepararme? Es mi responsabilidad estar preparado para ello. Debo experimentar, debo entender la capacidad de la red que tengo o qué capacidades va a demandar mi organización en los próximos años. La seguridad. Definitivamente recuerden que había una triada que les dije que era muy importante y era la tecnología, el factor humano y la seguridad. La seguridad cobra un papel importantísimo ahora, ¿no es cierto? Y uno diría, pues siempre lo ha tenido. La seguridad es crítica, lo sabemos, desde el punto de vista de arquitectura tenemos un arquitecto de seguridad, le damos incluso ese apellido a nuestro arquitecto, es importante. Sí, pero ahora tenemos ataques apoyados y hechos con inteligencia artificial. También la IA se puede usar para atacarnos a nosotros. Entonces ahora tengo que tener en cuenta en mis soluciones que ese es un nuevo riesgo que yo tengo, que los modelos de ataque tradicionales debo ahora actualizarlos a la luz de los nuevos agentes y de la nueva inteligencia artificial que se puede usar en mi contra, pero también tengo la responsabilidad como arquitecto de solución de capacitarme, revisar estos modelos de ataque y ver cómo los estoy integrando o los factores que mitigan esos modelos de ataque, cómo los estoy integrando dentro de mis soluciones. La calidad de los datos. Veíamos que de ese 80% de fracasos, 35% se debía a una mala calidad de los datos y a un mal manejo de los datos. Entonces, tenemos a nuestro arquitecto de información, tenemos al arquitecto de seguridad, en el primero estaba el arquitecto de infraestructura. En cada uno de estos dominios tenemos un experto que nos está ayudando, pero ¿quién lo coordina? ¿Quién lo maneja? ¿Quién centraliza de una manera coherente ese conocimiento y esas habilidades de esos arquitectos? Yo creo que es el arquitecto de solución, ya lo veremos, pero entonces, calidad de datos. ¿Con qué datos voy a alimentar mis modelos? ¿Cuáles son los datos con los que va a trabajar la solución que yo estoy planteando? Pero sobre todo, y ojalá si se enfrentan a este reto de hacer el piloto de inteligencia artificial en su organización, pues recuerden que ojalá no estén ustedes siendo un porcentaje de ese 35% que fracasó por una mala gestión y una mala calidad de datos. El gobierno, la ética y las regulaciones. Entonces, veíamos que según los cuadros directivos de una empresa, más o menos un 4% de mis empleados están utilizando herramientas de generación automática o de generación basada en inteligencia artificial.
pero ese número no es real, es superior, es más grande del que yo creo que es. Quiere decir que aquí puede haber una proliferación de agentes y de generación de código y generación de informes y de uso de herramientas que yo no tengo en el radar y que no me estoy dando cuenta que está siendo utilizada dentro de mi organización. ¿Quién la va a gobernar? ¿Dónde hay un esquema de gobierno que me diga cómo y cuándo debo utilizar qué tipo de productos y cuál es el riesgo de utilizarlos? Insisto, la arquitectura de referencia aquí puede ser un elemento importante a considerar, que nos guíe, nos regule y nos diga cómo y cuándo deberían ser utilizadas estas herramientas. De lo contrario, puede haber un desgobierno total con la mejor de las voluntades, porque la gente quiere hacer mejor su trabajo, más rápido, más eficiente, quiere optimizar su labor, ¿no es cierto? Pero se puede estar equivocando en el uso de la herramienta, en los datos que está utilizando, cómo está exponiendo estos resultados. Entonces, si no hay una regulación, si no hay un gobierno sobre el uso de esta tecnología al interior de una organización, pues también los resultados pueden ser negativos. Cambios culturales. Decíamos, el segundo factor de fracaso, con un 28% era la resistencia organizacional, el cambio. Debo gestionar el cambio. Recuerden que tenemos nuevamente un número importante de empleos, veíamos en el informe del Foro Mundial del Trabajo, que van a desaparecer. Es una realidad. Sí, también van a crearse otros, y veíamos que el balance en últimas era positivo, pero hay un número importantísimo de labores y de trabajos y de actividades o roles que van a desaparecer, y eso va a generar fricción. Hay que manejar claramente ese cambio cultural porque va a ocurrir, es natural, me voy a quedar sin trabajo. Es muy probablemente lo que está pensando alguien que está viendo el uso de la inteligencia artificial dentro de su organización. Como arquitecto de solución, ¿qué hago para enfrentar esa situación? ¿Cómo me debo preparar? ¿Cómo debo enfocar las soluciones que yo estoy presentando y diseñando para que ese cambio, esa gestión del cambio sea efectiva y haya la menor cantidad de fricción con las diferentes partes de la organización? Es parte de mi responsabilidad como arquitecto de solución. La adaptación tecnológica. Yo revisaba hace poco y hay por lo menos unos 5 o 6 nuevos patrones de diseño asociados únicamente al tema de integrar componentes o partes IA con soluciones legadas. Tenemos nuevas formas de integrar la inteligencia artificial generativa a las arquitecturas que tenemos hoy en día, a los sistemas de información que tenemos hoy en día, pero tenemos que estudiarlos, aprenderlos, tenemos que reflejarlos en nuestras arquitecturas, tenemos que saber cómo afectan esos nuevos patrones y el uso de estos componentes de inteligencia artificial los atributos de calidad fundamentales para los que trabajamos, para la flexibilidad, para la integración, la latencia, la escalabilidad, cómo se ve afectada la operación de nuestros sistemas de información. Legados, no van a parar, no los vamos a cambiar de la noche a la mañana, tienen que seguir funcionando, pero a la vez me están pidiendo que los ponga a cooperar con la tecnología que salió ayer. Ese es un reto enorme. Si cada arquitecto va a tratar de hacerlo a su manera, va a ser difícil. Nuevamente, considero que una arquitectura de referencia que esté pensando en los cambios que vienen hacia los siguientes años y la manera en la que se debe llevar a cabo esa integración entre la inteligencia artificial y los procesos y los sistemas legados es clave, es fundamental, no solo desde el punto de vista de gobierno, sino también de acelerar el paso de ese piloto de inteligencia artificial a producción. Finalmente, alineación, o no finalmente, me faltan algún par de puntos, alineación con los objetivos de negocio. ¿Cuál es el piloto que estoy trabajando y qué es lo que estoy haciendo con inteligencia artificial? Y eso lo puedo estar enfocando, si recuerdan, de esa nube de palabras verde, desde el punto de vista de tecnología. Es que yo quiero probar este producto y quiero probar esta tecnología y salió este LLM y ahora quiero trabajarlo con este rack y ahora... Pero ¿será que estoy pensando solo en ese mundo verde de la tecnología, el nuevo producto? ¿O estoy pensando en esa nube de palabras naranja que era lo que el negocio estaba esperando? El negocio estaba esperando un mejor servicio al cliente, un aumento en la cantidad de leads que tenía su agente de call center,
él estaba pensando en otra cosa y yo estoy pensando por allá en mi mundo verde y el otro en su mundo naranja, y si esos dos mundos no pegan, pues ese proyecto o ese producto se va a quedar en uno de los pilotos fracasados. Entonces, tenemos que conciliar esos dos mundos. Definitivamente considero que es el arquitecto de solución quien da ese punto de encuentro. Y finalmente, una cifra aquí importante: muchas empresas, como veíamos, estaban en ese 70%, ahí en la mitad de ese modelo de madurez donde como que no evolucionan, tienen un 15% de automatización de sus procesos. Se espera que a 2028, 3 años, suba a un 25% de esa automatización de procesos basada en IA. Pero los beneficios que se espera ver tangibles van entre 18 y 24 meses. Es difícil para un arquitecto de solución decirle al negocio que en 24 meses va a ver si de pronto sí da valor esta solución que estamos planteando. Yo creo que hay que pensar nuevos modelos de valorización, nuevos modelos de demostración del retorno de inversión en este tipo de proyectos. Si no, va a ser muy difícil para nosotros como arquitectos de solución vender la solución que estamos planteando al negocio. ¿Cómo le decimos que apenas en 24 meses vamos a ver si de pronto sí fue rentable o no fue rentable? Entonces, como arquitecto de solución tengo también la obligación de prepararme para presentar de nuevas formas estos casos de negocio de mis soluciones y mostrar valor de una manera muchísimo más rápida. De lo contrario, no va a ser posible. Entonces, este es el panorama que le espera a un arquitecto de solución. Estas son todas las actividades que tiene que hacer ese arquitecto de solución. Y yo creo que hay una pieza ahí fundamental que completa la figura y es ese centro, ese arquitecto de solución. Esa es la pieza central sobre la que gira todo, sobre la que giran las expectativas del negocio, sobre las que giran las expectativas tecnológicas, pero es quien sabe coordinar a todos los participantes que vimos ahí. Teníamos a nuestro arquitecto de infraestructura, de seguridad, de datos, posiblemente del lado de negocio, a los cuadros directivos, a esos C-levels que veíamos en nuestras cifras que decían estamos entregando valor muy despacio, no vamos bien, esto no va tan rápido como yo quisiera. Solamente el 20% de mis proyectos o mis iniciativas sobrevivió. El arquitecto de solución está ahí en el centro, recibiendo todas estas inquietudes y en su cabeza tiene que estar la manera de coordinarlas y solucionarlas y hacer a todos un poquito infeliz, pero también a todos un poquito feliz en este nuevo mundo, ¿no es cierto? Pero entonces a este arquitecto de solución deberíamos proponerle que se esté capacitando, que esté trabajando, que esté cambiando su forma de diseñar, entendiendo que el mundo le cambió, que las soluciones que están esperando ya no son las tradicionales que venía haciendo, que no se puede quedar este arquitecto de solución sentado con lo que ya sabía, tiene que innovar, tiene que cambiar, tiene que mejorar en su proceso. Quiero hablarles un poco sobre el proceso que planteamos acá en la maestría cuando hablamos de arquitectura de solución y el proceso que sigue nuestro arquitecto de solución cuando está trabajando para enfrentar este tipo de retos y este tipo de problemas. Y es un proceso que, pues, de un lado nos permita generar soluciones de una manera menos ad hoc, menos artesanal, que pueda ser medible, que pueda ser repetible, que pueda ser mejorable. Es un proceso basado en servicios, orientado a servicios en su definición más extensa, como la exposición de una capacidad de negocio. Entonces se basa en un proceso que está alineado con el negocio por construcción y por supuesto que está estructurado como cualquier otra arquitectura de solución de una manera compleja, mediante el uso de puntos de vista, mediante el uso de atributos de calidad que la afectan. No es la arquitectura de solución simplemente un dibujito de una página de un informe, es una arquitectura. La arquitectura de solución es completa y debe solucionar todos los problemas que acabamos de ver. Ese proceso, muy resumido, de manera muy rápida, nos plantea unos pasos: identificar claramente el problema, el caso de uso. Recuerden esas cifras de las que estábamos hablando hace poco. Los proyectos fracasan porque no hay un caso de uso definido cuando estamos aplicando ese piloto o esa primera solución de inteligencia artificial. Elaboración de alternativas, no quedarnos con lo primero que se nos ocurre, no simplemente con la última tecnología de moda, la última palabra que escuché. Pensemos bien cuáles son las alternativas de solución que debemos ofrecerle a nuestro cliente. Seleccionemos
adecuadamente una alternativa pensando no solo en el negocio o no solo en la tecnología, sino en la convivencia de los dos. Diseñemos arquitecturas de solución, por supuesto, y planteemos un caso de negocio y un mapa de ruta que lleve ese piloto a buen término y que se vuelva una de las aplicaciones que puede entrar a producción. Entonces, en el primer caso, la identificación del problema. Acá trabajamos muchísimo en diferenciar dos cosas. Una, la primera es que la solución no es el problema, ¿cierto? Si el negocio me llama y me dice, es que yo quiero adquirir este LLM y ponerlo a operar en mi unidad de negocio. Ese quizás no es un problema, ¿cierto? ¿Cuál es su verdadero problema? Porque si yo compro rápidamente esa golosina tecnológica que me quiere tener mi cliente, le doy placer un ratico, pero luego eso no va a ser suficiente, eso no escala, eso es momentáneo. La solución no es el problema. Y yo creo que quienes pasaron o recuerdan un poco el curso de arquitectura de solución, dicen, sí, eso es muy obvio, eso es muy fácil. Bueno, nos tomamos varias semanas para determinar si realmente el problema que queríamos tener es o no es el problema. Y utilizamos muchísimas técnicas. De pronto ese problema es parte de un problema más grande que no veo, o es un problema muy grande y debo simplificarlo, o el problema es algo completamente diferente a lo que el cliente me está diciendo. Mi labor como arquitecto de solución es de realmente limpiar lo que me está diciendo el negocio y entender cuál es el problema que quiero solucionar. Si logramos hacer eso, tenemos un punto importante ganado y es una alineación con objetivos de negocio. ¿Cuál es el problema que yo quiero realmente solucionarle a mi cliente? Está luego la elaboración de diferentes alternativas. Esto quizás también a veces duele, ¿cierto? Yo digo, no, voy a solucionar este problema con este producto porque así es que lo he venido haciendo desde hace 6 meses y esa es la solución. Nos dejamos muchas veces sesgar por un producto, una tecnología que ya conocemos, pero nos negamos la oportunidad a tratar de ver otras opciones. Y es difícil, porque si yo ya tengo algo que aparentemente me funciona, ¿por qué debería buscar otras soluciones? Sin embargo, en el ejercicio y en el proceso que seguimos nos obligamos al menos a tener 3 alternativas de solución que nos ayuden a evaluar de verdad si estoy sesgándome por una tecnología, un producto particular o estoy tratando de ofrecer de una manera más general una solución que sea un punto de equilibrio entre el negocio y la tecnología. Si hacemos eso, vamos a ayudarnos en varios de los problemas que teníamos. En esas soluciones debo considerar el uso de los sistemas legados, debo entender el cambio cultural, lo que menor fricción me genere con mis colaboradores, todo el tema de gobierno, la calidad de los datos, la seguridad, y tengo que hacer una ponderación y una evaluación de esas alternativas. Y pasamos al siguiente punto, que es la selección de una alternativa que va ahora sí a construirse, va a constituirse en la solución que yo le voy a plantear al negocio. Y esa selección se hace desde varios criterios. Vemos diferentes modelos de análisis, de costo-beneficio, de diferentes modelos financieros y técnicos para garantizar eso, que hay una mínima viabilidad técnica y financiera de esa solución que yo estoy planteando. Que este no se vuelva un proyecto más del 80% que fracasó, es lo que quisiéramos que se asegure en este punto. Y finalmente, vamos a construir nuestra arquitectura y nos apoyamos en una estructura de puntos de vista y construimos una vista funcional, de integración, una vista de tecnología que tiene en cuenta diferentes dimensiones. En la vista funcional entendemos al negocio desde el punto de vista de sus capacidades, sus servicios. En la vista de integración garantizamos que ese mundo legado con los nuevos componentes de inteligencia artificial engranan, que de verdad hacen una sinergia entre ellos y se coordinan, que hay una cooperación entre esos dos mundos. Está la vista de información. Ahí garantizamos que estamos siguiendo los principios básicos importantes a nivel de datos. Si se dan cuenta, en cada una de esas preocupaciones estamos tratando de mitigar esos números que vimos allá en unas diapositivas anteriores donde nos decían por qué es que fracasan estos proyectos. Lo que estamos haciendo en cada una de estas vistas de arquitectura es tratando de modelar y de opinar cómo y utilizar estrategias de arquitectura para evitar que esos fracasos se vuelvan realidad en mi proyecto. Está la vista de tecnología que me habla de la infraestructura, pero también tenemos una vista, finalmente, que me ayuda a demostrar el valor que va a otorgar esta solución a mi negocio y me da una línea de tiempo en la cual yo debería mover esa iniciativa o ese piloto a un producto final en operación.
Todo esto más fácil de decir que de hacer. Son, por supuesto, las motivaciones detrás de este proceso, garantizar que esa iniciativa, que esa solución que trajo el negocio, yo la pueda realmente volver en una solución técnica y financieramente viable que pueda llegar a la operación y que aporte un valor significativo. Vuelvo a insistir, ese es el ideal. ¿Que va a haber problemas? Por supuesto que sí. Ahí está el proceso, lo puedo seguir y el proceso me ayuda. Pero también, y para cerrar como mensaje de esta charla, yo como arquitecto de solución no puedo simplemente seguir un proceso, tengo que capacitarme, reaprender muchas de las cosas que ya tenía claras, aplicarlas a este nuevo contexto en el que estamos viviendo. Tiene que haber creatividad e iniciativa de mi parte para pensar nuevamente, a la luz de la tecnología y de la situación que vivimos hoy en día, ¿cómo voy a hacer las cosas ahora? ¿Qué le voy a ofrecer a mi negocio? ¿Cómo debería aplicar este proceso que estamos viendo acá para que cada uno de estos factores que hemos visto aquí se vea direccionado, se vea reflejado positivamente en la solución que yo estoy planteando como arquitecto? Como les decía, quería compartir en esta terapia de grupo con ustedes todas las preocupaciones que tengo como arquitecto de solución. Cuando uno cree que ya tiene la respuesta clara, le cambiaron la pregunta y ahora es, todo esto tengo que tenerlo en cuenta nuevamente cuando me hablen de una solución que tiene todos los componentes actuales de tecnología que estamos viendo. No es fácil, ¿de acuerdo? Yo creo que esa es una de las conclusiones. La segunda, como les decía, tenemos el resto del día para que los demás presentadores, los demás colegas que van a estar acá parados, nos ayuden seguramente a responder varias de estas inquietudes. Quería hacer yo eso en esta primera charla, dejar planteadas una serie de temas, de inquietudes, de preguntas, de retos que tenemos desde el punto de vista de arquitectura, y estoy seguro que en cada una de las charlas que veamos, parcialmente estas preguntas y estas dudas que están acá, pues a lo mejor sean ampliadas o a lo mejor sean resueltas, ojalá sea el segundo caso, pero en cualquiera de ellos, ideal sería que discutamos entre todos hoy sobre todos estos nuevos retos a nivel de arquitectura, lo que nos plantea esta época en la que estamos viviendo, que yo creo que todos lo han dicho en su momento, pero que yo creo que esta es una época maravillosa para la parte de tecnología y para nosotros como arquitectos. Creo que un arquitecto de solución hoy es la pieza fundamental que necesita una organización para llevar con éxito sus iniciativas de arquitectura y sobre todo lo que tiene que ver con el uso de inteligencia artificial. Bueno, muchas gracias.